tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Lunes 19 de noviembre, en esta noche de Realidades y Opiniones de México Prioridad. Como siempre, para nosotros, encantados de este privilegio de compartir con usted y, por supuesto, en voz de nuestros invitados, que siempre son gente preparada, son gente generosa, son gente que viene a compartir ese conocimiento, esa experiencia en esos temas que les son conocidos a profundidad. Esta noche saludo de una vez a María Elena Bravo, quien, además de todo lo que usted quiera, es también colaboradora de México Prioridad, con un programa que ya tiene un buen rato, Mejor Juntas que Difuntas, que se transmite los lunes a las 10 de la mañana, aquí en este mismo estudio de México Prioridad. Male, ¿cómo estás? Contenta, satisfecha, un año rico de trabajo, de avances en ciertas cosas, ciertos aspectos que están en nuestras manos, y muy positiva. Yo creo que en las últimas semanas así te he visto, porque también en una condición humana natural ha habido momentos en donde como que se cae uno, ¿no? Sí, también el cuerpo se cansa, estamos a noviembre. Bueno, pero además del tiempo transcurrido, el tema es que a veces en estos esfuerzos que muy particularmente tú haces en un trabajo por los grupos más vulnerables, a veces los resultados no se dan como uno quisiera. Sí. Y eso desalienta, porque es un batallar pues contra todo y contra todos, ¿no? Sí, trabajamos en zonas indígenas principalmente, en zonas urbanas pobres, y cierto es que en relación a derechos de población indígena y población y mujeres, con mucha frecuencia a veces parece que avanzamos un paso y damos dos hacia atrás. Entonces, cierto es muy agotador, a veces nos desanimamos, pero nunca perdemos. O sea, no se debe de ir, no debemos permitir que nada que no nos detenga. O sea, al revés, hay que buscar estrategias diversas para poder ir, sobre todo generando y asegurando que se cumpla el respeto a los derechos humanos de estas personas. Y muy especialmente en esta lucha titánica por la igualdad de género y la equidad. Entonces, que es un trabajo que has venido realizando ¿desde cuánto tiempo atrás, Male? En el 95, bueno, desde la universidad estoy trabajando en migración de mujeres, migración rural urbana. Sí. Y en el 95, a partir de la cuarta conferencia internacional sobre las mujeres, dedicada de lleno al trabajo de... Oye, son casi 25 años, sí, que parece mentira, pero por supuesto que suman y que pues son muy meritorios, ¿no? Yo por eso justamente te he invitado. Déjame saludar primero a mi querido Pepe Ojeda, que viene cada vez que se le antoja y cuando viene llega tarde. Pepe, ¿cómo estás, hombre? Acércate por favor al micrófono, porque siempre que nos acompañas la gente se queja de que tu voz se escucha lejana, y es no defecto de la transmisión, sino que me alejo. No es exacto, nada más no estás lo suficientemente cerca. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, qué gusto, y una disculpa y ahí la interrupción, porque está escuchándose bastante interesante este diálogo. Es que por supuesto que lo que hace Male, como mucha más gente que trabaja, insisto, por los grupos más vulnerables en diferentes facetas de toda esta gran necesidad que tenemos en nuestro México, pues me parece importante el señalarlo, el promoverlo. Y ahora que ONU Mujeres te ha hecho un reconocimiento, Male, escasos 2 meses atrás, y por eso me debías la entrevista desde hace 2 meses, me gustaría que nos compartieras un poco la esencia de este reconocimiento que te hace ONU Mujeres. Bueno, es un reconocimiento que implica una oportunidad de intervenir en lo que ONU Mujeres hace en México. Soy parte de 15 integrantes a nivel nacional, que estamos vinculadas de alguna manera
asociaciones civiles, pero que tenemos cierto trabajo, experiencia, en fin, y que hemos sido elegidas de un grupo, supongo yo, grande, ¿no? Esta vez se hizo una renovación del consejo. El consejo renueva a 8 integrantes y en ese entro yo con mi asociación civil. Como parte de este grupo asesor de la sociedad civil para México País. Así es. Evidentemente debe de ser muy grande y por lo tanto es un gran mérito el que hoy tú estés considerada en este selecto grupo. Platícanos, oye, el objetivo es muy claro y tiene que ver con enriquecer el desarrollo de la estrategia y los programas de ONU Mujeres, promoviendo alianzas con los diferentes niveles de gobierno y con voluntarios de la sociedad en este trabajo por la igualdad, por la equidad de género y con las mujeres más vulnerables de nuestro México. Sí, me parece que es una medida interesante de ONU Mujeres. Está reconociendo, por un lado, a la sociedad civil, ¿no? O sea, es un reconocimiento a la vez de la experiencia, del trabajo que se hace, y estamos un grupo diverso, muy interesante. Hay gente de la UNAM, de organizaciones civiles desde el sur hasta el norte. Te digo, esta vez nos integramos 8 nada más, pero quedan otras con una gran trayectoria y cierto es que primero tienen que evaluar muy detalladamente nuestros perfiles, los perfiles, claro, la experiencia, y demás, sí, para ver en qué medida podemos aportar. ¿Cuál es la medida en qué aporta mi persona y CASTI, mi organización? En nuestra experiencia que tenemos desde el 95, a nivel personal y casi desde el 2004, en términos de este trabajo en áreas rurales y normalmente no atendidas, en población indígena. Si en el ámbito citadino, en el ámbito urbano, las carencias son notables, ¿qué podemos esperar de estos rezagos que, por mucho que nuestros gobernantes nos digan que hay avances importantes, Pepe, yo creo que estamos lejísimos, aún a pesar de esfuerzos de gente y organizaciones como la de Male Bravo? Sí, y precisamente en esta idea quisiera como preguntarte, Male, ahí, que como en 2 dimensiones, ¿no? Es decir, que México en el contexto internacional, ¿cómo está en temas de género? Y el segundo, ¿no? Y el segundo tema que para mí se me vuelve también muy significativo, el grupo de expertos o de expertas que hay en la materia, ¿qué tanto es reconocido también en el contexto internacional? Es decir, por un lado, cómo estamos como país, y por otro lado, este grupo de expertos, porque no solamente hacen un trabajo en México, ¿no? Sino que también hay unas sinergias importantes. Sí, claro, varía. El grupo al que yo pertenezco es el que participa a nivel nacional. En otro momento, depende de los tiempos de ONU Mujeres, de este grupo se deriva alguna propuesta de México para formar el grupo a nivel América Latina. Y así, o sea, tiene como varios niveles de participación, se tendría, ¿no? Y a nivel de representantes, bueno, estamos hablando de compañeras con una trayectoria importantísima, a nivel Latinoamérica en términos de desarrollo económico, en términos de derechos, en particular a estos grupos con identidades sexuales diferentes a la heterosexual, que han avanzado en la defensa de sus derechos. A mujeres de comunidades indígenas también tenemos compañeras que tienen sede en Chiapas, pero que tienen trabajo mucho más grande, o sea, compañeras que están trabajando con mujeres afrodescendientes, por ejemplo, que en México se le ha ignorado mucho, ¿no? Aunque hay, pareciera que no fueran mexicanas, ¿no? Sí. Pero están ahí. Más discriminadas sí, todavía, ¿no? O sea, ¿Sí? Los datos ¿Sí? para población afrodescendiente ¿Sí? o afromexicana, diría yo, están como mucho más, si me quejo a nivel de población indígena, bueno, población afrodescendiente está todavía en escalas inferiores en términos educativos, en términos de servicios generales, ¿no? Y en relación a tu pregunta, ¿cómo está México?
Uno de los temas de nuestra agenda que acabamos de revisar es qué pasa hay un comité para evaluar la CEDAW, esta Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, que México firma en el 81 y que la hace pública y que tiene un carácter vinculante con nuestras leyes y que es como la base legal para toda la actualización y modificación de nuestro marco legal y normativo a nivel nacional para que en términos formales la igualdad se vaya dando, no en términos reales, pero en formales sí. O sea, en papel, ese es el tema. La ley le da un sustento que desafortunadamente no camina como uno esa es la quisiera, parte ¿no? triste, ¿no? Porque evaluamos apenas las observaciones que hace el comité de la CEDAW, de estas expertas que mencionas, que son a nivel internacional, y que hacen una revisión sobre los informes que el gobierno mexicano hace sobre avances en México, ¿no? Y bueno, hay alertas, o sea, las alertas son en relación a los feminicidios, a esta de pronto avance entre comillas formal, pero en términos reales no se detiene, que al revés se va incrementando. Hay una alerta también en términos de las medidas o de violencia a las mujeres complejizada a partir del crimen organizado, de la desaparición forzada de personas, de la trata de personas, de mujeres en particular, de los matrimonios de menores, o sea, de cómo dentro de usos y costumbres todavía en México está permitido en ciertos sectores, ¿no? Matrimonios de niñas, ¿no? Sí. Con personas adultas. Está también los derechos de esos grupos con los que yo trabajo, población indígena, y está señalado también el de población afrodescendiente, de mujeres afrodescendientes. Hay como un reconocimiento a México en su capacidad para hacer informes sobre lo que hace en la práctica, pero no dar informes en resultados. O sea, el informe de México dijo, hemos hecho estos cursos, hemos hecho esto, pero en términos de cómo ha impactado en mejorar la vida de las mujeres en todos los ámbitos, incluida su seguridad, su integridad, y hay muchísimas deficiencias. Los discursos verbales y escritos de nuestros gobernantes, de nuestras instituciones, son perfectos. Lo contrastante es la realidad tan brutalmente diferente. Te voy a decir un comentario que hicieron. México el gobierno mexicano tiene una habilidad maravillosa para hacer informes. Sí. Documentos, o sea, de verdad. Es más, a la evaluación aquí en Ginebra estuvo una delegación de 80 personas del gobierno de México. Toda la prioridad pareciera. O sea, pareciera, pero a la hora de ver, o sea, y de ver cómo esto impacta en la vida de las mujeres, están los enormes rezagos otra vez, porque a la hora de medir, pues no, ahí sí ya no se puede, ¿no? O sea, ¿En dónde se pierden? ¿En dónde se pierden estos esfuerzos? Hay varias maneras. Me parece que sí hay como una especie de simulación sobre el hacer y el concretar. También todavía hay enormes resistencias en los espacios de toma de decisiones sobre el avance de las medidas y políticas de género en términos de transversalidad o en términos de las áreas específicas de las secretarías. Por ejemplo, las secretarías tienen una dirección de asuntos de género, pero no les dan recursos. O sea, tiene el nombre, está la estructura, pero no tienen recursos. Está una persona con cierta auxiliar, ¿no? Entonces no hay recursos, pero tampoco les dan el poder para que realmente se haga transversal, se aplique transversal el enfoque en toda la política pública. O sea, no. Y luego, por ejemplo, tenemos grupos tan poderosos como los partidos políticos que también debieran incorporar la perspectiva de género, que hemos visto estas medidas de la paridad, sí, a la selección. Como que hay muy tenues intenciones, ¿no? O forzadas. Sí, o Juanitas, ¿no? El esquema como las Juanitas. O sea, cubrieron la ley. Sí, exacto. Una simulación. Para burlarse. Pero después hicieron, aún quienes no creen, no reconocen a personas transgénero, se atrevieron a vestirse de mujer para cubrir esa parte de la ley. Increíble. Sí, o sea, toda esta falsedad, estas resistencias que están atravesadas en todos los sectores, Leo, de gobierno por un lado, pero no se queda exenta la iniciativa privada. A eso voy, porque has señalado, ya que me adelantaste con dos respuestas a preguntas propias de lo que pues nuestros gobernantes debieran asumir en sus políticas públicas, etcétera, pero
¿dónde queda la sociedad mexicana? Que yo creo que al final, pues en estos temas es también altísimamente corresponsable. Mira, por ejemplo, hay una observación también de la CEDAW, del comité de la CEDAW, en relación a cómo no se ha logrado hacer trabajo serio para que se busque la eliminación de estereotipos, de la reproducción de estereotipos a través de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación, de pronto incluso los propios de gobierno, todavía siguen reproduciendo estereotipos. Aquí en el propio estado teníamos una campaña muy bien intencionada sobre esta violencia que hay ahora para jóvenes en relación al uso del celular. O sea, las chicas que en un momento de intimidad le comparten una fotografía con cierta pose, quizá mostrando un poco de su cuerpo, y se lo mandan en la intimidad a quien consideran su pareja del momento. Mostrando un poco de su cuerpo y una total y absoluta ingenuidad. Totalmente, ¿Sí? Pero a lo que voy es que eso es una constante en el país. Sí. El uso de las redes actualmente, como se está viviendo, está generando otras alertas de cuidado que hay que tener, y entonces la campaña del Estado, y entonces los chicos en sus bromas y demás la empiezan a compartir a todo el grupo de la escuela, y de pronto se hace aquello viral, y la chica ha sido exhibida públicamente, y por lo tanto violentado su derecho a la intimidad, etcétera, etcétera, ¿no? La campaña del Estado, del gobierno del Estado, está dirigida a las mujeres, y les dicen: no mandes fotos, no hagas esto, no hagas lo otro. Suena bien, o sea, en primera instancia suena bien, pero jamás dicen: compañero, si alguien está depositando en ti su confianza, tú no tienes ningún derecho. Sí, una parte reactiva completamente, y es no decir, proactiva, no preventiva, pues. además, ¿no? Sí. No solo preventiva, sino además te responsabilizo a ti, Sí, porque tú eres proactiva. la que compartes. En primera instancia, tú eres la que confías en él, bueno, y el que le está difundiendo en toda la escuela, él no le dice nada. Sí, porque es parte precisamente del donde puedes entender pues la problemática, si no la puedes ver solamente de manera parcial, porque al final esta población vulnerable no solamente estamos hablando de la mujer, ¿no? Sino la población vulnerable es precisamente estos jóvenes que están inmersos en este esquema, que tampoco lo van a dejar de hacer, ¿no? Y si le hablas en este tipo, coincido completamente, como una campaña, como con un esquema de política pública completamente parcial y completamente coyuntural, ¿no? Pareciera que con este esquema de difusión, de comunicación social, se iba a acabar, ¿no? Cuando el tema nada más es satanizar a la mujer, pues que es la responsable de que pase esto, ¿no? Y eso se vuelve terrible, ¿no? Pues sí, porque entonces vuelves a culpar. Es como cuando dicen, la culpa es que para qué andaba, la violaron porque andaba vestida, enseñando, andaba a tales horas en la calle. Y no sancionas al violador, sancionas a la víctima. Bueno, o sea, bajo esa mirada, a lo que voy es que, con estos ejemplos, es que no están hechos con perspectiva de género. Se está de nuevo victimizando a la víctima, ¿no? Sí. Se está violentando a la víctima, se está reproduciendo la violencia, y parte de los llamados de atención al gobierno mexicano es: con sus medidas, si no las hace con la población formada adecuadamente, con sus funcionarios y funcionarias formados adecuadamente, usted va a estar incurriendo en violentar, de hecho, o por indiferencia, a la población femenina, ¿no? Vale, y en el esquema ya de los nuevos tiempos o los nuevos aires que hay en México, y que prácticamente en 2 semanas o semana y poquito más estaremos ya en un cambio de gobierno. ¿Cómo vislumbras este esquema? Es decir, ¿cómo ves el Congreso, la legisladora, que por primera vez la presencia de legisladoras es muchísimo más numerosa que en toda la época y toda la historia de nuestro país, que el gabinete pues va a ser la mitad mujer y la mitad hombres, que ¿cómo ves si actores de los que suenan están incorporando todo este esquema de perspectiva de género, o otra vez vamos a caer otra vez en el tema del discurso, de la simulación, o tú crees que hay condiciones como para que se pueda desdoblar de mejor forma y empezar a ir a la raíz, no a las ramas, no a los efectos, sino a las verdaderas causas de por qué no se da este tema de equidad? Yo estoy a la expectativa, porque una de las primeras medidas que se había hecho pública es que las direcciones de asuntos de género de las secretarías iban a desaparecer, lo cual me puso un poco rojo. Pero recientemente, todas organizadas, se hizo un manifiesto que se hizo llegar al presidente electo, y que hay como ya hay una respuesta que tengo que revisar, apenas salió hace unos días,
y que hay como una respuesta a esta alerta que mandamos, ¿no? Lo otro pero es de inicio, focos rojos. Era rojo, o sea, lo comentamos en la reunión de ONU Mujeres, o sea, esto está de alerta, algo está, vamos a tener que estar como muy observadoras, y desde la sociedad civil organizada se mandó un escrito al que firmamos muchas personas de lo individual y a nivel de organizaciones, y bueno, hay como parece que hay un escucho, ¿no? Hubo alguien que escuchó, pero es un hecho que haya mitad y mitad, no va a garantizar la aplicación de la transversalidad, porque requiere de una capacitación fuerte y requiere de romper los propios aprendizajes, tanto de hombres como mujeres, desde una mirada tradicional conservadora en términos de derechos de las mujeres, ¿no? Es un desafío, me parece, de las instituciones que logren avanzar, pero aquí en el Estado ya tenemos como una primera alerta. En cierto momento una compañera en el Congreso, apenas tenían pocos días, y ella presenta una iniciativa para la violencia política de género. Se convoca, y el día que se convoca no llega el resto. O sea, no hubo quórum para discutirla, ni siquiera la pudo presentar. Entonces, no hay magia. O sea, no hay magia, el cambio de partidos políticos no me asegura la aplicación de la perspectiva de género, no me asegura siquiera el reconocimiento de un problema tan grave como es lo que están viviendo las mujeres en todas las áreas de su vida, que tiene que ver por ejemplo, a nivel laboral, ¿no? Si vemos estadísticas de salarios hombres-mujeres, el Estado de Puebla 30% menos. No solo está menos, sí, pero el Estado de Puebla está dentro de los últimos lugares en salarios para hombres y mujeres, pero además mucho más abajo mujeres. Entonces, bueno, hay mucho que trabajar. A esto es a lo que yo me refería. Ya se está llegando el tiempo que te tienes que ir, porque tú misma me pusiste un límite, ¿vale? ¿Hicimos un acuerdo? Sí, por supuesto. Pero a esto es justo a lo que yo me refería en términos de lo desalentador que a veces puede ser esta lucha. Perdón por hablar en primera persona, pero tengo 20 años de hacer radio y de venir tocando estos temas y yo no veo avances. Justamente hoy, que es el día de la prevención del abuso infantil, pues es lo mismo que venimos comentando ustedes, los especialistas, al respecto. Y repito, no dudo que haya esfuerzos, y tú eres el mejor ejemplo, pero yo sigo viendo el panorama idéntico. Hay muchas resistencias, hay una confusión sobre si el avance de las mujeres implica que los hombres van a ser reprimidos y abusados también. En algún momento, en una capacitación de personajes estratégicos a nivel de partidos políticos en el Estado, me decía, me contrataron para una conferencia y me decía un personaje importante en el Estado, me decía, a mí este tema de lo de género lo vamos a tener que meter porque estamos obligados. Así me lo dijo entonces. Sí. Me dijo, pero a mí esto de que ustedes ahora nos vayan a mandar, no me gusta nada. Así me lo dijo, así en corto, o sea, antes de que yo pasara. ¿Quién es? ¿Vamos a ver quién es? No creo. Mejor te voy a decir una cosa. No he trabajado solo con un perfil de un partido político, sino con varios, aún de los que se presumen de manera avanzada. Lo mismo. La misoginia es la misoginia, a donde quiera. No importa el color del partido, aún aquellos que se presumen de apertura y democracia. Recorrí el año pasado como 7 estados en este asunto de ir sensibilizando para que partidos políticos se incorporaran, entendieran qué implicaba la aplicación de la perspectiva de género, y vamos desde Guerrero, Hidalgo, Nayarit, En unos parecía que avanzábamos, pero las resistencias más básicas que puedes imaginar, o sea, las más básicas, con cuestionamientos, con perspectivas así de mucho mito, más bien, con poca apertura para ver los beneficios. Lo que es una realidad es que reconocer los derechos de las mujeres y avanzar en términos de derechos es beneficio no solo para las mujeres, sino para las familias, para el desarrollo de este municipio, de este estado. Si no estamos en condiciones de aportar a la par, vamos a seguir en el rezago. Oye, vale, y a mí la verdad me llama mucho la atención, porque como bien lo dice Leo, pues es desalentador tu diagnóstico
tus expectativas de lo que viene como país. Es decir, a un sistema político, cuando hay cambios como este, que haya más mujeres, con el simple hecho que haya más mujeres, pues pareciera que debería de generar un esquema como de oxigenar el sistema político mexicano, y que de alguna u otra manera pareciera que estábamos en temas de género, estábamos peor hace 2 sexenios, ¿no? Y este sexenio que está terminando, pero con este pareciera que nos vamos a ir a sexenios más atrás. Y nada más mi último comentario, por ejemplo, en el caso del municipio de Puebla, la que está en la nueva Secretaría de la Mujer de Puebla, pues pareciera, en otras ocasiones la vimos también sentada como tú, ¿no? Es decir, pareciera que el tema de género pues está posicionando, está llegando. Mira, yo creo que hay excepciones. Yo creo que hay excepciones, pero decirte que en automático, porque entraron mujeres a estos puestos, ya se va a aplicar, yo no puedo asegurarte eso. ¿Te puedo hablar del trabajo particular de ciertas personas que ocupan ciertos puestos? Sí, pero una generalidad no. Y esto, para que permee en la sociedad, a lo único a que obliga es a que todos sigamos haciendo esta batalla, Male. O sea, cada quien desde su propia trinchera. Hay avances en materia legal, ¿no? Hay avances, estamos observando, la academia ha hecho sus aportes, la sociedad civil sigue haciendo sus aportes. O sea, por supuesto que hay avances, pero nos falta muchísimo. Y no, o sea, lo que quiero precisar, José, es que no por ser mujer tienes la perspectiva de género. Las mujeres y los hombres fuimos educadas en un sistema patriarcal y la estructura está ahí y los aprendizajes están interiorizados en hombres y en mujeres, y tener tantas expectativas sobre una mujer es pedirle algo sobre lo que no está formada. Entonces, sigamos pidiendo, sigamos viendo que se capacite y que los puestos importantes los tome gente con perspectiva de género. María Elena Bravo, un placer. Igualmente. Y un agradecimiento por el esfuerzo que implica hoy, lunes, venir 2 veces aquí a México Prioridad. La gente te puede escuchar, mejor juntas que difuntas, los lunes a las 10 de la mañana. Así es. Muchas gracias, Male. Gracias. Ojalá no te des a desear tanto para venir a compartir pues estos conocimientos, ¿eh? Con mucho gusto, sumamos en lo que se puede. Gracias, Male. Qué gusto. Gracias. No se vaya, vamos nada más a despedir a Male Bravo y regresamos con los temas de política, que vaya que sí tenemos para platicar, y que Pepe Ojeda nos dé su opinión. Continuamos en 2 minutitos.